Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos. Comenzamos. Bueno, rolleros, el día de hoy voy a hablarles de una historia como la que nos gusta, como esas que son culturales y aparte muy histórica y que además ha estado quizá a lo largo de toda la historia del ser humano, a la cual titulé con el nombre de Los impuestos más raros o tontos de la historia. Y bueno, según una frase atribuida a Benjamin Franklin, que la verdad es que busqué en varias fuentes, pero no encontré la verdad el que realmente le haya dicho o no. Pero bueno, mira, no soy nadie para dudar de Franklin. Hay solo dos cosas que están garantizadas en esta vida: la muerte y los impuestos. Esto lo dijo el señor Benjamin Franklin. La idea de que un Estado gobernante cobre dinero a sus ciudadanos, supuestamente, ¿verdad?, a cambio de varios servicios públicos, nació en el antiguo Egipto hace unos 5,000 años. Quizá unos impuestos que podían ser igual o hasta incluso más fuertes de los que tenemos ahora, pero ya estaban desde entonces. Ok. El concepto fue adoptado por todo tipo de civilizaciones a lo largo del globo. No solamente Egipto, sino otras tantas civilizaciones históricas lo adoptaron. Y bueno, ya sea que se cobren a través de tasas sobre bienes y servicios, lo cual voy a pedirte que expliques qué es una tasa y qué es un servicio, porque tú No, sabes. no, bienes y servicios, te Perdón, bienes y explico. servicios, perdón, bienes y servicios. Ajá. Ok, los bienes son las cosas tangibles y los servicios son las cosas intangibles. Los bienes son cosas que puedes tocar, como por ejemplo un carro, una casa, y Una carro. ajá, un carro, ajá, y que Ajá. puedes tener o adquirir. Los servicios también los puedes adquirir, pero son cosas intangibles, no las puedes tocar. O sea, no puedes tocar un internet para ver si está grueso, delgado, o si sabe a fresa o no. Entonces, esos Ok, son los bienes y servicios. ok. Bueno, después de esta explicación majestuosa, ajá. Bueno, eh, o en la forma de gravámenes directos, como el impuesto sobre la renta, o el que crearon los británicos en 1800 para financiar la lucha contra Napoleón. Y los impuestos, habrá que decir que son obligatorios. Nadie se salva de pagar impuestos. Y si no se pagan, Mm. generan un incumplimiento que es penado por la ley. Ya sea que te toque nada más pagar una cierta multa o que te toque pues cárcel o cana, como le dicen en otros países, ¿no? Simple y sencillo como eso. Pero bueno, algunos tuvieron tanto impacto que incluso provocaron guerras. Esos impuestos provocaban que la gente se pusiera, se levantara en armas y pues que evidentemente hubiera una revuelta, ¿no? Quizá el caso más notorio fue el de arancel sobre el té y otros bienes que llevaron a los colonos de Estados Unidos a rebelarse contra la corona británica y lo que dio pie a la guerra de independencia de este país. Recuerdo que cuando leí esta historia fue bastante extraña, ¿no? Porque les cobraban incluso impuestos hasta por hojas de papel, ¿no? Que estuvieran membretadas por el sello de la corona real, estaban 100% directamente cotizadas, ¿no? Si tú querías mandarla, tenías que pagar ese impuesto por la hoja. Ujú, Entonces, ujú. era bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, en tiempos más recientes, las tasas sobre algunos productos dañinos, por ejemplo, las bolsas de plástico, que hace poco aquí en México tuvimos esta ley del impuesto a la bolsa de plástico, ¿no? Que los productores tenían una cierta o muy limitada cantidad de tiempo para poder seguir produciendo las bolsas de plástico y que se considera que es uno de los principales contaminantes del planeta y que se ha logrado reducir su uso hasta antes de la pandemia. Pero bueno, para la historia de los impuestos también está repleta de gravámenes que por lo menos a primera vista suenan hasta ridículos o tontos, según a quien le preguntes. Pero bueno,
Después de esta explicación breve sobre lo que es el impuesto y sobre lo que es el bien y servicio, vamos a platicar sobre algunos casos o ejemplos de algunos, solamente algunos impuestos raros o tontos de la historia. Y Ok. pues obviamente, como si empezábamos con Egipto, o sea, la historia era en Egipto, ahí empieza todo, pues vamos a empezar con Egipto, ¿verdad? El primer impuesto que encontré fue el del aceite marca Faraón, así como lo escuchan. El faraón tenía su propio aceite, ¿no? Ok. Y los faraones del antiguo Egipto usaban recaudadores de impuestos, como esos que van a tocar a tu puerta de Coppel o de Electra, que eran llamados escribas, para recolectar dinero de sus súbditos. Ujú. Los impuestos no eran directos, sino que se tasaban en algunos productos, obviamente, pero ninguno estaba más arancelado que el aceite para cocinar. Los egipcios no solo tenían que pagar una tasa para poder utilizar ese aceite, además estaban obligados a comprar el aceite que el faraón vendía. Bueno, no precisamente él, ¿verdad? Pero que era de su propia Que era marca. de su propiedad y entonces tenían que verse, pues, ¿cómo se dice? Voluntariamente a fuerza obligados a comprar. Así es. Entonces, ya que este tenía el monopolio, ¿no?, del popular producto, pues bueno, él cobraba esas regalías, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, el abuso no termina ahí. Reutilizar el aceite también estaba prohibido. Y el gobernante enviaba a sus funcionarios a revisar que la gente usara aceite fresco. Yo creo que si el faraón viniera aquí a Metro Indios Verdes, ¿no?, de ver Con cómo las fríen papitas, no, con pues las ya les hubiera papitas, cobrado muchos impuestos. que el aceite está más negro que mi conciencia. Pero bueno, el siguiente que encontré en orden, obviamente, histórico, fue Ujú. el llamado Vectinal Urinae, que digo, ya con el nombre sabrán más o menos a qué me refiero. El llamado impuesto sobre la orina. Bueno, ¿qué? ¿Por qué la cara? Para los que son muy miones. Más o menos. Se dio durante el siglo I después de Cristo en la antigua Roma y se empezó a tasar un producto bastante más sorprendente que el aceite, la orina. Roma, A ver, bueno, resulta, espérame, a ver, pero sí es con respecto a la orina. sí, Ah, ok. sí, sí queda con la orina. El aceite en Egipto y acá era la orina. Bueno, resulta que el amoníaco de la orina tiene varios usos industriales, sobre todo en la lavandería. También los curtidores de pieles usaban la orina para curtir la piel. Y entonces, en aquel tiempo, el emperador Vespasiano decidió, claro, ponerle un impuesto, meterle un arancel. Más concretamente, impuso una tasa sobre la venta de orina recogida en las letrinas públicas. Tito, el hijo de Vespasiano, le recriminó a su padre el cobro de un impuesto tan miserable y le preguntó si no le molestaba el olor de la orina, ¿no? Tito lo negó y su padre le respondió, pecnia non elote, o sea, el dinero no huele, pa' pronto, ¿no? Venga de donde venga, tú no te preocupes, dinero es Dinero es dinero, dinero. ¿no? Ujú. Bueno, así es. No se sabe con exactitud cuánto dinero logró recaudar Vespasiano con este curioso impuesto, pero lo cierto es que la fama del emperador quedó para siempre asociada a la orina. Y aún hoy en Roma se le... ¿Cómo? A la orina. Ajá. Ujú. Y... ¿qué me quedé? Ah, sí, en la orina. Y aún hoy en Roma, a los urinarios públicos se les conoce como Vespasiani, en honor al señor Vespasiano. Ok, bueno, después de esto, nos encontramos con el siguiente, que es aus ausorium, el impuesto a la soltería. Un impuesto que estaríamos pagando tú y yo, Sin duda. ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Ok, cuando Augusto, en el siglo IX, tomó las riendas de la República, decretó una serie de leyes para recuperar la familia tradicional.
como institución básica de su nueva Roma. Y entre ellas estaba el Ius Osorium, un tributo que penalizaba a la soltería. El impuesto era anual y suponía un 1% de la riqueza declarada. Una vez casado, se dejaba de pagar este impuesto y además, si la novia era viuda de algún soldado que había muerto en combate, porque comúnmente pues eso pasaba, recibía una gratificación por el servicio. ¿Cómo ves? Bueno, al menos, ¿no? Pero tú y yo teníamos que pagar, en fin. Sí, pero Va, digo, ok, quedas viuda, ya no te ya no te cobran, te dan a ti una compensación por haber quedado viuda. Entonces, ok. obvio. Ujú, No está tan mal, ¿no? ujú. Ok, uno más. Este sí a mí me dolió mucho. Impuesto sobre la barba. En el siglo XVI, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, Ah, ese sí. estableció el impuesto que debían... ¿Cómo? No, sigue. Sí. Ok. Que este impuesto estableció que quien llevara barba debía pagar un impuesto por ella. Lógicamente era sencillo librarse de pagar este impuesto, pues obviamente rasurándose, ¿no? Y te quitabas de problemas. Aún así, muchos decidieron llevar la barba y pagar por el mero hecho de pagar. O sea, como por decir, aquí tengo dinero, mira, puedo traer la barba tan larga como yo quiera. La idea era que fuera una señal de clase alta. Y por ende indicaba que debías y tenías que tener suficiente dinero como para pagar una tasa por usar una barba. La hija de Enrique, Isabel I, mantuvo el impuesto que era cobrado a quienes usaban una barba de más de 2 semanas. La mía es de 2, entonces todavía largo. En 1698, el emperador ruso Pedro I, el Grande, recuperó este impuesto por motivos estéticos e higiénicos. Su idea era europeizar Rusia y con ello pues chocaba con las barbas, ya que el afeitado transmitía una imagen más europea, más moderna, más limpia, ¿no? Y los que quisieran debían pagar por llevar una barba. Entonces eso es lo que encontramos ahí. De ahí nos saltamos un poquito más en la historia, a algo que llamaron el impuesto a las ventanas. Y no tiene que ver nada con México todavía, no llegamos ahí. En 1696, el rey Guillermo III, o sea, el tercero, de Inglaterra, halló otra manera de cobrar impuestos, que obviamente iba a joder a los más ricos. Buscó evitar pues, ser obvio y dijo, vamos a hacerlo de una forma creativa, vamos a pensarlo, vamos a idearlo, y empezaron a cobrar aranceles por ventanas. Cuantas más ventanas tuviera una casa, más impuestos tenía que pagar el dueño. La lógica era que las personas más acaudaladas, tenían las propiedades con el mayor número de ventanas. Cada propietario debía pagar una tasa de 2 chelines por casa y 4 chelines por casa que tuviera 10 y 20 ventanas. Y por los de más de 20 ventanas serían 8 chelines. Por lo cierto es que este impuesto llevó a que las personas construyeran casas con menos ventanas. E incluso hoy en día, algunas casas antiguas llegan a hallarse espacios donde alguna vez hubo alguna ventana y que fueron selladas con ladrillos. Obviamente esto no fue bueno para la gente, ya que contrajo problemas de salud, que trajo la falta de ventilación e hizo que en 1851 el impuesto fuera anulado. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos, aunque sea un rayito de sol o de luz, Y de ¿no? ventilación. Pero para aquella época, exactamente. No, imagínate el olor de las casas. ¿Para qué te cuento? Bueno, de aquí nos saltamos al impuesto al celibato, así como lo oyen. Impuesto al celibato. Una de las medidas establecidas por el dictador Ceausescu de Rumanía en favor del aumento de la natalidad fue la prohibición del aborto, que bueno, hasta la fecha seguimos peleando con lo mismo, ¿no?
El control era tan estricto que funcionarios gubernamentales, la policía menstrual, había una policía menstrual, Ok. como la llamaban, las mujeres rumanas, se presentaban sin previo aviso en la casa o en los lugares de trabajo para repartir pruebas de embarazo. Ay, bueno, Si menos una mal. mujer, Yo pensé que, a ver, déjeme ver. Ay, no. no, 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 pues obviamente que no. Si una mujer no se quedaba o no quedaba embarazada durante un cierto periodo de tiempo, debía pagar el impuesto del celibato. O sea, tenías que quedar en un cierto tiempo embarazada o había tabla, ¿no? Había dos excepciones para el pago de este impuesto. Las madres con más de 4 hijos, por entenderse que ya habían cumplido con el honor a la patria, ya no tenían que pagar este impuesto, y las mujeres con cierta posición en la estructura del Partido Comunista Romano. Ay, yo Pero pensé que ibas a básicamente decir se que las buscaba que todo solteras. mundo tuviera hijos. No, pues deja tú ya, o sea, lo de menos es que estuvieras soltera, casada, viuda, divorciada. Con que estuvieras embarazada, ya te ahorrabas el pato. Mm, Mira, yo no pongo ok. los impuestos. Bueno, luego de aquí entramos con el impuesto al jabón. Sí, así como los beneficios de la higiene tardaron en llegar a la población inglesa, debido a un impuesto que se mantuvo 141 años vigente, en el que el jabón sufría un gravamen tan alto que impedía a las clases más humildes su uso cotidiano. Este arancel se convirtió en una importante fuente de ingresos, obviamente, ¿no? Para las arcas públicas inglesas. Era el equivalente a lo que recaudaban actualmente los impuestos en alcohol. O sea, imagínense, lo que hoy se recauda en alcohol era lo que se recaudaba por solamente usar jabón. Ujú. Y se estableció en 1712. La vasta mayoría de la población no podía hacer frente al tributo higiénico, por lo que surgió paradójicamente un mercado negro de jabón, en el que ibas, pedías un jabón y te lo vendían en el mercado negro. Con el tiempo, los recaudadores de impuestos se percataron de las sucias prácticas de vendedores y, obviamente, de la población, y procedió a la clausura nocturna de los hornos en los que se fabricaba el jabón. Ujú. Obviamente, este impuesto ya al pasar el tiempo dijeron, no, ¿saben qué? Vienen las enfermedades, vienen plagas, hay problemas de higiene, porque además, pues imagínense, la gente no se podía bañar, solamente se podía mojar y se acabó, ¿no? Entonces se canceló este impuesto y se permitió el uso del jabón. Ay, qué bueno. Había uno más, el impuesto sobre la cobardía o escuaje o escudaje, como se le conocía en aquella época. ¿Que por qué la carita? No, 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 estoy escuchando. Ah, ok. Ajá. También fue forjado en Inglaterra en tiempos de Enrique I, en los años 1100 a 1135, más o menos. Fue la contribución especial impuesta contra las personas que optaron por no luchar por el rey. Y no solo por razones de cobardía. O sea, este impuesto no solamente era para gente cobarde, habrá que Ujú. decirlo, ¿no? Simplemente como derecho feudal que debía pagarse. Y el pago podía ser en dinero o con caballos. Al principio hay que decir que la gente lo pagaba para no ir a la guerra. La verdad es que a veces Claro. ellos decían, ¿sabes qué? Prefiero mejor pagarte a que yo tenga que estar yéndome a romper la madre cuando al final del día, pues, O ya no regrese, ¿no? Ajá. exactamente, ¿no? Pero después ya se vio como un negocio. Entonces ya Mm, era, me importa muy poco. Si puedes ir, vas a ir, a menos que pagues por cobarde. Entonces se trabajaba como de, eres cobarde, ¿verdad? Por eso no quieres ir. Entonces dolía ese impuesto, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, en un principio fue Dolía más en relativamente el barato, orgullo, ¿no? Ujú. pero yo creo que sí. Sí, no, no te dolía tanto en el bolsillo, obviamente. En principio fue relativamente barato, pero un siglo después subió un 300% la tasa de este impuesto. Y el impuesto se prolongó durante 300 años y finalmente fue reemplazado por otros métodos de recaudación de fondos militares. Pero evidentemente esos 300% que subió era de que ya no pedían un caballo, ahora te pedían pues, Tu casa. todo una armada de caballos, ya no te pedían Ujú.
Exactamente, exactamente. Luego, tenemos una más, que sí, cuando lo vi, dije, bueno, habrá quien diga, pues qué bueno, y habrá quien diga, pues no tengo con qué pagarte. Pero bueno, impuesto por cubrir los senos. Ah, yo Las no tendría problema. Por eso te digo, habrá quien dijera, Ajá. me da igual, ¿no? Las mujeres de las castas más bajas en la India, a inicios del siglo XVII, debían pagar un impuesto bastante alto para salir en público con sus pechos cubiertos. Se consideraba que las mujeres pobres no tenían derecho a la modestia y el costo variaba por el tamaño de los senos o qué tan atractivos eran considerados por los recaudadores. Este impuesto se derogó hasta 1840. O sea, ¿Qué? además de pobre, no tienes el derecho de salir a enseñar tus senos porque eres pobre. Entonces, No, al contrario, tenías que enseñarlo siendo pobre. ah, o sea, siendo rica no. O sea, no, si tú te los tapabas siendo pobre, te cobraban el impuesto. O sea, al revés, lo entendiste al revés. Sí, es que yo entendí eso. Yo entendí que los pobres eran los que no podían enseñar. O sea, así como de, ay, eres No, pobre, tú me no, tienes que pagar. no. Y al contrario, si Mm. estaban bonitos o grandes, pues les cobraban más. Hombres. En fin, siguiente. Impuesto a los inodoros. Sí, así como lo escuchan. Impuestos a los inodoros. En Maryland, Estados Unidos, obviamente, durante el 2005, los ciudadanos debían pagar este impuesto por bajarle a la palanca del inodoro. El monto era de $30 y se estaba pensando incrementar la tarifa, pero no se pudo porque la mayoría de las personas lo consideraban injusto al tratarse de necesidades fisiológicas. Obviamente le decían, no le jalamos al baño por gusto, le jalamos al baño porque pues, tenemos que hacer del baño, ¿no? Y el que sigue es uno de mis favoritos. En cuanto lo busqué, dije, qué bueno que no soy vaca, porque ya tendría que pagar un chingo. Impuesto sobre los pedos de vaca. Así es. Les cobran a los granjeros si su vaca se pedorrea. Bueno, en Qué tiempos bueno que no modernos es a los también, perros, ¿no? O sea, porque si no, aquí tenemos que pagar un montón de impuestos. también porque Toti es un perro muy pedor. Pero Ujú. bueno, en tiempos modernos existen algunos aranceles que nos sorprenden todavía, porque estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y bueno, aunque puede sonar gracioso, lo cierto es que las flatulencias de las vacas contienen metano, uno de los principales causantes del calentamiento global. Ujú. Es por eso que algunos países de la Unión Europea cobran impuestos por cada vaca. Y dirán, bueno, pero si mi vaca no es pedorra, güey, pues ¿por qué te va a pagar? ¿No? Bueno, obviamente están cobrando como una especie de seguro, ¿no? En el que saben que la vaca se va a pedorrear y que va a haber cierta cantidad de pedos al año, entonces le cobran ese arancel a la persona. El país que más le cobra a los ganaderos por pedos de vacas es en Dinamarca, donde por cada animal se debe pagar $110 de aranceles. O sea, estamos jodidos. Otro impuesto que encontré, que también dije, bueno, no me parecería tan mal, es el impuesto a la obesidad, que en el 2007 el ministro de Salud y Asuntos Sociales de Finlandia estuvo a punto de aprobar, no se aprobó, pero estuvo a punto de aprobar una ley que obligara a los obesos a pagar impuestos. Las personas que tuvieran un índice de masa corporal normal no iban a pagarlo, porque obviamente se mantenían en un límite de peso normal. En declaraciones oficiales, el gobierno aseguró la intención que era realmente premiar a todos aquellos que se mantenían en forma y castigar a los que estaban obesos, ¿no? Ahora resulta, ¿no? También se habló de reducir, ajá, digo, mira, entre comillas, ¿no? Y también se habló de reducir el IVA a los vendedores de bicicletas. No obstante, la norma no fue aprobada porque se consideraba discriminatoria. Sí, pobres gorditos.
Luego de ahí tenemos el impuesto a la belleza. En Japón, el economista Takuro Morinaga propuso aumentar los impuestos a los hombres solteros y físicamente agradables, o sea, guapos. Ahí sí es, ¿Hay guapos ahí? Perdón. si estoy guapo me declaro culpable. Pues mira, no lo sé. Parecen niñas todos para mí, pero bueno. La propuesta también abarcaba una reducción del gravamen a los que no son tan agraciados físicamente. De acuerdo con la propuesta Morinaga, la población japonesa se dividiría en 4 categorías. Ahí va, ahí cada quien colóquese donde considere. Los guapos, los normales, yo me considero normal, los feos y los muy, muy feos. Que Para a empezar, los primeros normales, que son se les... normales, o ¿Cómo, sea, cómo? normales que son normales, o sea, Pues es un algo estándar normal. subjetivo. Para mí puede ser normal Brad Pitt. Espérame, ahí voy, ahí voy. Ya vamos a llegar a eso, llegaremos a eso. A los primeros se les duplicaría el pago del impuesto, a los guapos, mientras que a los últimos se les reduciría un 20%. Un consejo de 5 mujeres elegidas al azar serían las encargadas de catalogar a los hombres en qué posición quedaba. O sea, tú pasabas y a ver, ¿cómo lo ves, señorita? No, pues está guapo, ok, pues este paga 20% más, ¿no? No, está muy pinche feo, no, pues este ya no pague, ya lléguele, ¿no? Mejor le pagamos nosotros a usted una cirugía. Y así, ya viste cómo lo tasaban. Sí, pero lo guapo Afortunadamente, para mí no es lo guapo para otras personas, y lo sabemos, los guapos para mí no son los guapos para las otras personas, no, son muy entonces, raros, no, son muy raros, tus guapos son muy raros. Pero bueno, el punto aquí es que este impuesto no se llevó a cabo porque evidentemente era subjetivo, ¿no? Iba a ser muy subjetivo. Y el último del mundo que encontré, impuesto a brujas y adivinos. Ya que estuvimos tocando el tema de brujas y brujos, adivinan. Ajá. vamos a trabajar aquí un poquito. En Bucarest, capital de Rumania, obviamente porque el misticismo, porque todo, las autoridades determinaron en el 2011 que las personas que se dedicaban a la adivinación, quiromancia y brujería deberían pagar un impuesto del 16% de todos sus ingresos, además de obligarlos a hacer aportaciones al servicio a la salud y la jubilación, para así tener acceso a estos servicios, o sea, ser un brujo o un adivino retirado. Mujeres que se dedicaban a esta actividad se agruparon para manifestar su rechazo y como protesta lanzaron maldiciones y hechizos contra los mandatarios que apoyaban la enmienda. En fin, después de esto, me voy a México. Vaya, uno pensaría que en el mundo pues la historia está muy brava, muy extraña, ¿no? Pero vamos con México. ¿Qué pasa en México? México lindo y querido. Bueno, el primero que yo tengo documentado es el tributo de flores, como se le conocía. Ujú. Pero no todo quedaba con las flores. Este tipo de tributos sin sentido se remontan al año 1325, o al menos yo lo tengo datado así, Sí, eso sí. cuando el rey Ujú. de Azcapotzalco pedía como tributo a los aztecas una balsa sembrada de flores y frutos, además de una garza empollando sus huevos. Todo ello a cambio de beneficios en su comunidad. Los aztecas comprendieron el valor de los impuestos y nombraron a los primeros recaudadores que les llamaron calpixques. Y su credencial, porque obviamente venían certificados, era una vara en la mano y un abanico en la otra. Esa era la forma en la que ustedes pueden identificar a un cobrador o recaudador de impuestos. Y que quede claro que Esta, era cuando el rey de Azcapotzalco les cobraba impuestos, sí seguían siendo aztecas, porque hay una historia detrás de los uh-huh, aztecas y los mexicas, entonces todavía seguían siendo aztecas. uh-huh. Bueno, de ahí me paso al siguiente, que es el tributo de personas o el sacrificio en las guerras floridas. Ok. Ujú. Bueno, primero que nada, ¿qué eran las famosas guerras floridas? Bueno, en las que algunos pueblos iban y secuestraban a algunas personas o hacían No una los pequeña... secuestraban, era una eh, toma de rehenes.
Era un levantón para pronto, Era ¿no? una toma de rehenes, que es muy diferente a secuestrar. Pues es lo mismo, pero bueno. El punto es que con esto se saldaba la cuenta y ya, se acabó. Pero obviamente pues no era justo, ¿no? Porque de repente pues había más guerras floridas para algunas culturas que para otras, ¿no? Pero bueno, cuando los sacerdotes decían que el sol y los dioses necesitaban más comida, más sacrificio, dos pueblos aztecas enfrentaban una guerra florida solamente para contentar al sol. En estas guerras, los dos pueblos aztecas mandarían sus caballeros a un campo sagrado para la batalla. Era un poco como los torneos de la Edad Media, las famosas justas, ¿no? Pero en este caso eran pueblos enteros los que se enfrentaban y con un resultado pues muy distinto, ¿no? En el que lo que se buscaba nada más era sangre, 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 sangre. No. Se buscaba el alimentar a los dioses. Y que ahí hay que aclarar que ahí ya no eran los aztecas, ahí eran los mexicas. Los Bueno, mexicas eran los que hacían este tipo de guerras con otros pueblos como una forma de sacrificio a los dioses para alimentarlos y que ellos pudieran seguir este ciclo de la aparición del sol. Ujú. por eso te tengo aquí, porque tú le sabes a eso. Yo no, de historia de México sé una chingada. Pero bueno, Y debió de luego haber sido como tenemos entre mil el que cuatrocientos, ¿no? Más o menos, en las guerras floridas. yo tengo el año que es 1400 y cachito, Ujú. como 1400 Y medios, algo, más o ajá. menos. Ujú. Bueno, de ahí saltamos ya un poquito más a la historia post-cultura, que es los tributos de joyas y piedras preciosas. Para 1521, Hernán Cortés llegó a México, obviamente ya sabemos toda la historia, y si no, pues ya luego les contaremos un rollo con eso, y adoptó el sistema tributario que, O sea, pídanle. hashtag pídanlo. El sistema tributario que había, en vez de tributar a los señores de Texcoco y de Tlacopan, lo harían ahora a él, a Hernán Cortés, cambiando los tributos de flores y animales por los alimentos, piedras y joyas. Ujú. Obviamente, tomando en consideración que para ellos, los europeos, sí existía un valor, ¿no? Monetario y un valor fuerte en cada una de estas piedras, ¿no? Sí, porque finalmente cuando Y de lo ahí recibieron se como estableció regalos, ¿no? que tú puedes platicar un poquito más de esa historia. Sí, pero hashtag ¿Qué fue pídanlo. lo que... ok, hashtag pidan. Bueno, y de aquí surgió otra enmienda, que era el quinto del rey o el quinto real, como se le llamó, que al rescatar, entre comillas, al descubrir, al conquistar, entre comillas, las tierras en nombre del rey de España, que en ese entonces, ¿no? Correspondía entonces, la quinta parte de todos los bienes descubiertos en América, o en Ujú. este caso, en México, ¿no? Ujú. Y a esto se le conocía en la monarquía española como el quinto real, que constaba de un tributo que pagaba al rey cuando se capturaba una presa o se descubría un tesoro y que era igual a la quinta parte de lo capturado o descubierto. Que me Ujú. dirán, ¿cuánto es una quinta parte? Bueno, más o menos hice el cálculo, es un 20%. O sea, de todo lo que se lograba recaudar, se lograba adquirir, cazar, desenterrar de las minas, etcétera, el 20% era para el rey de España. Y bueno, Carlos el V primer paso, también por eso es uh-huh, la quinta, porque era Carlos V el emperador que estaba en ese entonces. Ujú. así es, no el de los chocolates, para que no vayan a salir con una broma tonta. Bueno, de ahí en fuera, ¿qué pasó después? Bueno, el primer paso de Cortés fue elaborar una relación, porque obviamente decía, es que creo que se está llevando mucho, ¿no? Y creó el primer documento fiscal, donde nombraba a un ministro, un tesorero y a varios contadores encargados de la recaudación y la custodia del quinto real, ya que recordemos que había que llevarlo de México hasta España, ¿no? De la Nueva España de aquel entonces Bueno, no, a todavía no España. era Nueva España, era del Tenochtitlan.
a España. Todavía no era la Nueva España. Ahí lo dejo. Todavía no. Ahí lo dejo. Ajá. No digo, ahí lo dejo. El punto es que esa recaudación, el buen Hernán Cortés, ¿no? Lo que dijo fue, no quiero que me la hagan a mí de jamón, ni que me digan, es que estás robando el dinero, te lo estás clavando, ¿dónde está yendo ese dinero? Decidió que ese primer documento fuera avalado por la corona española, ¿no? Y que además cuando llegara a España no hubiera nada de que, es que faltan cajones o falta oro Y o que falta monedas. finalmente también que le reconocieran su conquista, porque se supone que él venía a nada más a reconocimiento de tierras. Entonces me parece que era Velázquez, el que estaba en Cuba, lo había mandado para solo reconocimiento de tierras, no para conquistar. Entonces al conquistar, tenía que ganar el favor del emperador para que le aceptaran la conquista a él, a su nombre. Entonces, ahí está. Listo. Ok. Y luego de aquí me salto a uno de los impuestos más tontos para mi gusto, que es el del 15 uñas. El impuesto a los caballos y mascotas. El señor Antonio López de Santa Anna decretó el pago de impuesto de 2 pesos mensuales por caballo y 1 peso por cada perro. Ahora, Ojo, pero no dirán, era cualquier caballo, eran 2 pesos a los caballos robustos, o sea, los gorditos. 1 peso a los flacos eso es lo que quería llegar. A los perros. Y también había una parte en la que eso es algo que no está muy descrito por muchos libros de historia, pero que había caballos pura sangre. Caballos que no eran robustos ni nada, sino que eran musculosos, tenían carne magra. ¿Y qué era lo que pasaba? Que se les cobraba a veces hasta el doble, o no los dejaban pasar, a menos que les dieran una tajada y les dieran un caballo a Santana de esos pura sangre, o a los soldados de Santana. Al final del día... No Santana. Santana. Santa Ana. No, Santana. Y no vayan a pensar que es Santana. No, Santana el guitarrista no es. ni Santa Ana. Ni el futbolista de los supercampeones tampoco. Pero bueno, ya que tenemos esto, este señor también inteligentemente dijo, ¿por qué no? Impuestos a puertas y ventanas, ¿no? Y se convirtió en uno de los más absurdos que data desde 1858, cuando el presidente de México, otra vez el 15 uñas, decretó una contribución de $1 por cada puerta, 4 centavos por cada ventana de las casas. El gobierno se encargó de cobrarle a todo el país y su propósito fue recaudar la suficiente para sostener un ejército numeroso y poderlo llevar a la maldita y tonta Texas, ¿no? Pero yo recuerdo, y cuando estaba escribiendo esto, que alguna vez fuimos no me acuerdo si al centro o a algún lado, y se veían las marcas de los ladrillos en las ventanas. No me acuerdo si fuiste tú o mi papá fue en el centro, pero me contó también esa parte. Y también había pequeños surcos. Si tú estás por la parte de afuera de las casas, se ven en la parte de abajo unos pequeños pues hoyos, ¿no? Que era por donde podían ver o pueden respirar porque no era una ventana. Entonces era eso, tapaban las ventanas, les ponían ladrillos y abrían esos pequeños cerca del piso para que pudieran ellos tener esa ventilación y no se les cobrara el impuesto como una ventana. Que de hecho también ya después todo se cobraba ya como si fuera ventana, porque de hecho vi que varios tenían, por ejemplo, la parte de la chimenea como la que tenemos aquí, ¿no? Acá, acá. Maldita y aparte lateralidad. también sabes que creo que no fue idea de Santa Ana los impuestos a ventanas y puertas, sino que ya lo traían pensado desde tiempo atrás, pero se lo adjudicaron a él. Pues porque, ¿qué más le pueden adjudicar? También le adjudicaron la venta de Texas y eso, y no fue él el que lo terminó de vender. Hay que aclarar. El punto aquí al que quería llegar es que lo mismo que pasó en Europa pasó aquí en México, que ya empezaban a cobrar el arancel o el impuesto. Por ejemplo, ya
sea aquí, por ejemplo, como la chimenea que tenemos aquí, ¿no? Que decían que lo de hasta arriba Estás era quemando. una ventana, o incluso decían, sí, estoy quemando mi mano, e incluso decían que pequeños huecos o recovecos, ¿no? En los que alguna vez se pensó poner una ventana porque no se ponía y nada más se quedaba el puro agujero, aun cuando tuviera o no tuviera cristal, era una ventana. Ujú. Entonces, sí es como un poquito absurdo, igual que lo que pasó en Europa. Pues es Y que bueno, como yo siempre digo, a México le llega lo rezagado de la moda de Europa a destiempo. O sea, todo conforme allá se ujú, fue dando, años después llegó aquí y se vio como nuevo y ya no es nuevo. Sí. así es. Pero bueno, el último que encontré aquí en México es la ley del timbre. Se debía poner estampillas en cada transacción que se hiciera en México. Y con la ley del timbre del 1 de febrero de 1873, se comenzaron a tasar con impuestos las actividades que eran descuidadas por aquel papel sellado, como fabricación y embotellado de bebidas alcohólicas, que cuando hemos visto que, bueno, creo que alguna vez todos hemos visto una bebida alcohólica, en la botella viene un pequeño sello, ¿no? Ujú. Que es de salubridad o de gobierno, ¿no? Por ese se cobraba ese impuesto. También Fue en por el tiempo del apuestas. Porfiriato, ¿no? 1876. Es correcto. Uh -huh. Sí, una 73. fregona. 3. Sí, bueno. Y Hice cuentas mentales. también a las apuestas, a las rifas, a la transportación, a los envíos y a las actividades profesionales que requirieran de Ujú. este sello real. Preparación de tabaco y cigarros, porque antes también los cigarros traían este sello Mexa, el famoso hecho en México. Eso fue También estuve después. investigando que ese sello también. No, no, pero, ajá, pero estaba haciendo referencia a que tengo entendido que de ahí surgió también esta idea del hecho en México. Sí, en el No te tiempo lo de Lázaro cobraban, Cárdenas. En el pero tiempo de Lázaro Cárdenas, uh-huh, cuando fue lo de eliminar la inversión extranjera, surge la idea de hacer o de crear este sello de hecho en México. Entonces, a partir de Lázaro uh-huh, Cárdenas que empieza esta uh-huh, idea nacionalista. a eso es lo que quería llegar. Entre otros tantos sellos, ¿no? Que además esta ley fue derogada hasta 1948. Hasta esa época fue derogada y subía, bajaba, se incrementaba, se disminuía el impuesto, pero el impuesto seguía existiendo, ¿no? Eso no cambió absolutamente en nada. El impuesto seguía ahí y el impuesto sobre el timbre, ahí está. Pero bueno, básicamente esos son los impuestos. Estuve leyendo otros tantos, no los puse o no pasaron el corte porque o no fueron votados o quedaron inconclusos. Sí, me van a decir, bueno, sé que aquí también puse algunos que no fueron concretados, pero sí pasaron una cierta votación Ujú. y estuvieron a Nada. esto. Ujú. Pero, Y bueno, pues eso es básicamente. ajá, básicamente los antiguos impuestos. Ujú. Pero todavía existen impuestos y en México yo te traje unos datos importantes que todavía, no sé si todavía existan como Échalos. tal, pero sé que en si no existen, en algún momento estuvieron, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, en Sonora hay una tenencia de burros y caballos. Se estableció que las personas que tuvieran algún animal de carga deberían pagar 100 pesos por cabeza, ¿no? Eso, animal de carga, pagas. En este mismo estado, según el artículo 237 de la Ley de Tránsito, está prohibido utilizar bicicletas infantiles en la vía pública para transportar a una o para transportar a una persona en ella, o sea, o extra. No solamente el que la vaya montando, sino el que vaya atrás. Y que no cumpla deberá pagar al menos 80 salarios mínimos, que es algo así como 5,600 pesos. Entonces no puede haber bicicletas infantiles y si las vas a montar, pues tiene que ser solo, porque no puedes llevar a una persona atrás. En Talpa, Jalisco, las personas que no arreglen la fachada de su casa, comercio u oficina deberán pagar 246 pesos por metro cuadrado y 160 pesos por cada metro de banqueta en mal estado.
O sea, aquí ya tendríamos que pagar un montón porque el gobierno no nos ha arreglado nuestras banquetas. Entonces, aquí nosotros tendríamos que pagar Bueno, ese sí, impuesto. sí y no, porque realmente el error es de ellos. Pero no te van a decir que es error de ellos. Entonces, te van a cobrar a ti para que tú lo arregles. Eh, no, sí se puede demostrar que es un error de ellos porque el pavimento está prácticamente arriba de la banqueta. Entonces ahí es Bueno, error de qué construcción, bueno no que es no error estamos nuestro. en Talpa, Jalisco, porque ahí nos cobrarían por la banqueta. Y por la fachada, si no está arreglada la fachada de casas, comercios o oficinas, te cobran también. En esta misma ciudad, en Talpa, Jalisco, existe el no circula para los animales que no porten placa o comprobante de vacuna. Si al dueño se le escapan los animales del corral, por ejemplo, una vaca o un burro o un caballo, y no tienen la placa, o sí, ok, no tienen la placa como perrito, pero tú demuestras que está todas las vacunas en orden, pues ya no te cobran. Pero si no demuestras y si no trae placa, entonces te cobran entre 50 y 73 pesos por cabeza de ganado. Y 129 pesos en el caso de los perros, porque también a los perros si se escapan, también si no traen la cadenita o la placa o el comprobante de vacunación, entonces también te cobran. Pero los gatos están exentos. ¿Por qué gatos? Y por último, el último dato que traigo de algunos impuestos aquí en México es el de Escuintla, Chiapas, en el que dice que quienes no limpien sus lotes baldíos, jardines o prados deberán pagar 72 pesos por cada 100 metros cuadrados. Y los comercios que generen alto volumen de basura deberán pagar 60 pesos al mes. Eso se me hace bueno, ¿no? Si generas una cierta cantidad de basura, pues entonces paga. Esos Está son interesante ese. algunos. Ese sí se me hace más coherente. Pero pues sí Sí, está como extraño eso de la digo, o sea, bicicleta y lo todavía de hay las... bastantes. Ujú. Mira, encontré otros, hasta inclusive del tamaño del pene y de otras cosas, pero mira, realmente es que no pasaban el corte, ¿no? No pasaron Ujú, a votación más profunda ujú. porque eran tontos, o sea, así como de eso, esto no lo puedes multar o no lo puedes cotizar, ¿no? Pero mira, al final del Ah, día pero si el de la pudimos ver varios, ¿no? menstruación, o Como el de sea, los senos, el de la menstruación, ¿no? El de los pedos de las vacas, ¿no? bueno, Pero pero en ese sí bueno, entran todavía, dentro de ¿no? un parámetro. Mira, lo que pasa es que quiero entender que, por ejemplo, el del pedo de las vacas, pues sí, porque, pues imagínate, una cabeza de ganado grande, sí debe de contaminar muy cañón. Si cuando pasas al lado de un lugar donde hay vacas apesta, pues sí, no dudo que deba de contaminar bien cañón. Pero, digo, si tienes vacas, tienes para pagar eso, y más, ¿no? Sí, Pero porque las bueno, cabezas de ganado no son nada baratas, entonces. pues, rolleros, cuéntenos qué les pareció, si ustedes conocen algún O si otro ustedes en impuesto su tonto o país absurdo. o en su estado pagan algún impuesto tonto por lo que sea, pues escríbanos, coméntenos, platíquenos, díganos qué les pareció esto de estos impuestos tontos, ¿no? A ver A ver qué nos qué opinan, cuentan. a ver si en sus países se encuentran algo más. Pero bueno, pues ya, eso es todo. Y también quiero mandar saludos. Ahora sí tenemos saludos. A DJ Bosek, que nos sigue poniendo que le parece muy interesante nuestros temas y de hecho ya nos encargó un tema por ahí que espéralo, DJ Bosek, por ahí lo vas a escuchar. Eh, Ya andamos trabajando. Monse Martínez, que también nos dice que explicamos muy bien, que les gusta aprender cosas nuevas. Tenemos un nuevo suscriptor, Alejandro P. Dávila. Entonces también saluditos a él. Gracias, Gracias por gracias. seguirnos. Y bueno, igual a todos nuestros seguidores, a nuestros fans destacados, a Nevanderas, a Elsa Saavedra, Isabel Cerón, Masai, también Alberto Satara, a todos ustedes que nos siguen y que son fieles seguidores, también un súper saludo, muchas gracias. Y pues ya estamos a nada de cumplir el año, ¿no? Estamos, creo, en tiempos. No se pierdan los rollitos porque estamos también en esta parte de los rollitos que vienen conectados con los rollos.
No, pues de hecho, no, acabamos de pasar el aniversario. Acabamos de pasar el aniversario, creo que me parece fue el 15 de noviembre, si no, es que mi cabeza está que vuela ahorita con tantas cosas, pero gracias por este año No te preocupes, pero sí, sí, más o menos por ahí va. sí, gracias por este año, por seguirnos durante todo este año, por seguir compartiendo nuestro contenido y pues si siguen, si quieren que sigamos, pues, apóyenos por favor compartiendo, dándole like, pidiéndonos temas, porque eso también nos enriquece mucho. Ahí hay algunos temas que ya están en lista, así que pues espérenlos. Y pues ya saben, hashtag pídanlo con el tema que ustedes quieran. Y pues si quieren que sigamos hablando de más historia, eh, aquí estaremos. Muchas gracias por este año. Pídeselo, mira, mejor hashtag, pídeselo a rollos. Ándale, está bien, me agrada ese hashtag, el hashtag pídeselo a rollos y lo tendrás. Entonces, pues denle like, compartir y pues eso es todo. Sigamos y vayamos por otro año más de rollos de escalera. Así es. Vámonos. Cuídense, Yo voy por un whisky ahorita. cuídense y estamos viéndonos. Bye bye.